Bienvenidos a todos y todas al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión es el módulo 34, se titula Investigación sobre cambio climático en México, Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. El tema de hoy es ocurrencia e impactos de sequías en México y nos lo impartirá el ingeniero Gabriel Salinas Caballero y el doctor Saúl Arciniega Esparza de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Me voy a permitir leer sus semblanzas. Saúl Arciniega Esparza es doctor y maestro en ingeniería en el área de aprovechamiento hidráulico por la UNAM. Su investigación se centra en análisis hidrológicos, hidrogeología, modelación numérica, percepción remota, hidroinformática y aplicación de ciencia de datos para el manejo de los recursos hídricos. Forma parte del SNI nivel 1 del CONACYT y ha publicado en revistas internacionales indexadas, participando en congresos internacionales, además de que ha impartido cursos en México y en el extranjero relacionados con geoinformática y modelado numérico. Saúl es actualmente profesor asociado en la Facultad de Ingeniería, subcoordinador de la especialización en agua subterránea, investigador asociado en el Observatorio del Agua y Cambio Global de la Universidad de Costa Rica y es miembro del Comité Ejecutivo del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Bienvenido, doctor. Voy a leer también la semblanza del ingeniero Gabriel Salinas Calleros. Él es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha escrito diversos capítulos en los libros Química para Ciencias de la Tierra, Fundamentos y Aplicaciones, Termodinámica para Ciencias de la Tierra, Fundamentos y Aplicaciones, y tres, las cuencas sedimentarias de México y sus recursos naturales del subsuelo, publicados por la Facultad de Ingeniería. Forma parte del grupo Hidrogeología de la Facultad de Ingeniería, encargado de la caracterización y evaluación de acuíferos. Es representante de tutores de la especialización en agua subterránea. Forma parte del Comité Académico del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería y representante de la Facultad de Ingeniería como parte del grupo de trabajo del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua para la revisión de normas oficiales mexicanas. Forma parte del Comité Asesor del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales SURSA. Actualmente es técnico académico adscrito al Departamento de Ingeniería, Geología de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos a ambos, es un placer tenerlos con nosotros y adelante, por favor. Bueno, buena tarde. Muchas gracias primero por la invitación al programa de investigación en cambio climático y bueno, en especial en la participación de este módulo que está coorganizando el Seminario Universitario de Riesgo Socioambiental por permitirnos participar en este módulo. Entonces voy a dar inicio a esta primer parte de la presentación para que después el doctor Saúl continúe con una segunda parte y bueno, nos iremos ahí intercalando las diapositivas para tratar de darles un mejor contexto de este tema que le denominamos ocurrencia e impactos de sequías en México. Para comenzar, pues, ¿qué sabemos sobre las sequías? Lo primero que tenemos que saber, bueno, pues que es un proceso derivado de fenómenos climatológicos y que ocurren en gran parte del mundo y sobre todo hoy en día con mucho mayor frecuencia. Y eso no importa qué tan húmedas o secas sean las regiones. Tanto sus magnitudes como sus efectos pues pueden ser vastos, desastrosos, sobre todo en aquellas áreas donde tenemos una población humana, en donde existen actividades productivas importantes y bueno, entre otros también donde tenemos ecosistemas relevantes. Las regiones con menos precipitación, pues obviamente son las más susceptibles a estos efectos que les vamos a denominar sequías. Y vamos a ver lo que ocurre en particular, sobre todo por la información que tenemos y que ya les comentará el doctor Saúl, especialmente en México. Y por su ubicación geográfica,
Vamos a ver aquí una imagen de los datos que tenemos sobre precipitación media anual de 1981 al 2023, donde vemos que por su ubicación geográfica, pues México se encuentra en latitudes iguales a donde tenemos los grandes desiertos de nuestro planeta. Aunque tenemos la presencia de precipitación pluvial, pues existen regiones sin la cantidad de agua necesaria, principalmente en nuestro país, las que se localizan hacia el norte y centro. Sobre todo que en estas zonas el régimen de precipitación, pues como todos sabemos, depende de una época de lluvia y una época de estiaje. Inclusive dentro de una época de estiaje, pues puede ocurrir una sequía por la escasez de agua. Pero en este caso en particular, en estas zonas áridas, semiáridas, en donde cuando tenemos la presencia de la época de sequía, pues puede comenzar a llover y en esos sitios muy en particular podemos decir que se terminó la sequía. Sin embargo, no así en otras regiones donde no presentan bien marcado esas estaciones de lluvia y de estiaje. Podemos decir que una sequía puede terminar al tener las condiciones de humedad en el suelo necesarias para el desarrollo de la vegetación, cuando aumenta la cantidad de agua en lagos, vasos de las presas y, y todavía tenemos la posibilidad de que el agua se infiltre con las posibilidades de que llegue a formar parte de la recarga de los acuíferos. Entonces, durante la época de estiaje, en estas zonas donde tenemos marcadas esas, pues aquí la sequía pues es menos dañina, ya que puede durar pocos meses. Y bueno, en estos sitios, pues la población puede estar preparada para afrontarla porque sabe que viene una época de lluvia y una de sequías. En México en particular, pues tenemos dos regiones con diferentes épocas de lluvia. En la mayoría de los estados del país, las lluvias normalmente son muy localizadas entre los meses de mayo y octubre, y hacia el norte, en los estados del norte, pues las lluvias allá se presentan en invierno. Entonces, tenemos muy bien marcadas esas épocas, aunque, como vamos a ver, pues esto ha variado un poco en el tiempo. Entonces, en el caso de que en estas zonas, si la cantidad de precipitación pluvial durante la temporada de lluvias no es suficiente para cubrir la necesidad de la población, comenzamos a originar un déficit de agua y esto comienza a dar paso a lo que vamos a denominar una sequía. Esta sequía inclusive puede prolongarse por varios años y que termina hasta que las lluvias satisfagan el déficit de agua que se comentó hace un momento. Las sequías, pues, se presentan en cualquier lugar y en cualquier tiempo, pero existen áreas muy específicas con mayor susceptibilidad a este fenómeno, principalmente como vemos en esta diapositiva, en la imagen pues por su ubicación geográfica, dependiendo de la latitud, ya que a partir del Ecuador, si ustedes ven aquí, tenemos marcado la zona del Ecuador, existen franjas alternas de baja y alta presión atmosférica. Las franjas más cercanas al Ecuador, hacia el norte y hacia el sur, presentan baja presión atmosférica y estas corresponden a áreas lluviosas y húmedas del planeta, mientras que las de alta presión, más al norte y más al sur, predominan los vientos secos y descendentes. Estos no proporcionan lluvia y se encuentran sobre todo más cercanos hacia los polos. ¿Qué más sabemos de las sequías? Pues que sus magnitudes y efectos pueden ser vastos y desastrosos, como ya dijimos, sobre todo donde existen poblaciones humanas, ecosistemas relevantes. Se pueden inclusive generar grandes olas de calor y que pueden llegar a muerte de seres humanos por deshidratación. Son impredecibles, son impredecibles en cuanto a el tiempo en el que inician, en su duración, en la intensidad o la severidad,
y también en la extensión territorial sobre la que ocurre. Una sequía pues afecta terrenos de cultivo, provocan la muerte de cabezas de ganado y el agua principalmente se ve afectada en su disponibilidad, principalmente para el consumo de los habitantes y para la producción industrial. Ya dijimos que se generan horas de calor y bueno, los fenómenos meteorológicos pueden ocurrir de manera súbita, como pueden ser las lluvias torrenciales y las granizadas. Sin embargo, las sequías ocurren durante un periodo de tiempo que puede ser muy prolongado y pueden ser que se lleven a cabo en tiempos, digamos, muy, no tan súbitos, sino que más bien pueden ser progresivas, pueden ir aumentando dependiendo del tiempo en que sea tan intensa, puede ser muy severa, sobre todo por su duración. Entonces podemos ver que aquí la sequía hablamos de un desbalance temporal en la disponibilidad de agua, que es de carácter natural y consiste en la persistencia de precipitaciones promedio que son inferiores al promedio anual. Para poder definir una sequía, pues depende desde el punto de vista o desde el enfoque en que lo veamos. Puede ser un enfoque científico o también desde la actividad económica que lo afecte. Una definición conveniente es la que propone la Sociedad Americana Meteorológica Americana y nos dice que la sequía es un lapso caracterizado por un prolongado y anormal déficit de humedad. La falta de lluvia, pues, es el factor determinante para que ocurran estas sequías y como ya comentamos, pues es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un periodo de tiempo es menor que el promedio y además que se prolonga y comienza causando daños principalmente a las actividades humanas. El CENAPRED lo cataloga como un desastre hidrometeorológico. Sin embargo, por sí solas las sequías, como vamos a ver en la imagen, representa el segundo tipo de desastre que más daños económicos genera. Durante un periodo del 2000 al 2015, con información del CENAPRED, se han declarado 145 sequías, que las vemos aquí, con un daño económico de 21.000 millones de pesos y que afecta, pues, aquí también vamos alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Las principales daños que se producen por fenómenos climatológicos, pues son los hidrometeorológicos, las inundaciones, los ciclones, las lluvias intensas, los fuertes vientos, las mareas de tormenta, el mar de fondo. Y de manera natural, pues los geológicos a través de cuando suceden agrietamientos en el terreno, derrumbes de laderas, hundimientos del terreno por actividad volcánica, por actividad sísmica y como fenómeno natural, alrededor de 145 sequías que se han declarado, pues es el segundo, como se comentó, el segundo tipo de desastres que más daños económicos genera. Bueno, por aquí tenemos otros que tienen que ver con incendios forestales, por acá las intoxicaciones, las plagas, las epidemias. Sin embargo, bueno, aquí es donde se ubican en cuanto a daños en millones de personas y afectaciones en miles de personas a las sequías. ¿Cuál es la diferencia entre una sequía, escasez y aridez? Bueno, no hay que confundir lo que es una sequía con la escasez de agua. La escasez de agua se refiere a la falta de agua suficiente para cubrir la demanda de cualquier tipo de una localidad, sobre todo cuando a lo largo del tiempo cubren esas necesidades y de repente tiene un déficit de agua para cubrir esa demanda, entonces ahí no es una sequía. Ahí comenzamos a hablar de escasez de agua. Y en comparación con la aridez, pues son dos fenómenos muy diferentes. Como ya dijimos, tenemos regiones que son más secas por su posición geográfica y son aquellas que usualmente donde la variabilidad de las precipitaciones es más alta. Y por lo tanto, pues es más probable que ahí en esa zona se presente una sequía. La aridez entonces es un estado climático permanente. En esta zona se limita la sobrevivencia y el posible crecimiento de una economía debido a las condiciones de escasez de agua. La diferencia es que la sequía desaparece durante algunas temporadas. En estas zonas
donde existe la aridez. Aquí tenemos una imagen donde la duración de estos periodos pues tiene mucho que ver, ¿no? Donde tenemos una deficiencia permanente por su posición geográfica, hablamos de zonas áridas, pero cuando hay un desbalance temporal de la precipitación y sobre todo por un periodo de largo, periodo prolongado de tiempo, pues entonces podemos hablar de una sequía. Tenemos zonas en nuestro planeta y sobre todo en nuestro país que son zonas desérticas, como vimos de acuerdo a su posición latitudinal en nuestro planeta. Y en el caso de la escasez hídrica, pues esta principalmente es inducida por el hombre cuando empezamos a utilizar más agua de la que en realidad tenemos disponible, pues entonces hablamos de una escasez hídrica donde ya no tenemos la suficiente agua para cubrir las necesidades que en un principio sí se tenían, pero pues principalmente por el aumento en la población, pues empezamos a utilizar más agua de la que en realidad tenemos y estamos induciendo a un proceso de escasez hídrica. Una región, en este caso, como ya vimos, es considerada árida o semiárida cuando la cantidad de agua disponible representa una variable crítica que limita la planeación y el desarrollo de una región. Esto es de manera natural, que sabemos que existe y difícilmente vamos a poder hacer una planeación para un crecimiento o un desarrollo en esa región. La UNESCO en 1979 estableció a la aridez como el cociente de la altura de precipitación media anual con respecto a la evapotranspiración potencial media. Entonces, con esto, con esta cociente, nuestro territorio, México, pues cerca el 50% de él se cataloga como una zona árida o semiárida, ¿no? Aquí tenemos los índices de aridez, que es precisamente la evapotranspiración potencial media anual entre la precipitación media anual y vemos que la parte central norte de nuestro país pues presenta un índice de aridez alto. Tipos de sequía. Las sequías pues no son producto solamente de la ausencia de lluvia. Por eso comentamos que depende desde el punto de vista que se vea, pues podemos tener diferentes tipos o diferentes definiciones de lo que es una sequía. Desde el punto de vista meteorológico, aquí cuando la precipitación acumulada durante un cierto periodo de tiempo es significativamente más pequeño que el promedio de las precipitaciones registradas en ese lapso de tiempo o que un valor específico de la precipitación, entonces empezamos a tener este déficit de precipitación, empezamos a tener altas temperaturas y por consiguiente una mayor evapotranspiración. Cuando esto ocurre, podemos hablar de una sequía meteorológica. La duración de las sequías puede ir en aumento y entonces podemos hablar desde el punto de vista agrícola. Es un periodo durante el cual tenemos un déficit de humedad en el suelo y esto lo que hace es que tengamos una insuficiente agua o humedad para que un cultivo pueda producir una cosecha. Entonces hablamos de una sequía agrícola. Una sequía hidrológica. Bueno, pues ocurre cuando existe un déficit de agua en los escurrimientos superficiales, en el flujo subterráneo, con respecto a las medidas que tenemos, ya sean medias mensuales o anuales, perdón, a los valores que se presentan en esta zona tenemos reducción en los cuerpos de agua y también reducción en los almacenamientos en acuíferos porque empezamos a bombear más agua subterránea para satisfacer las necesidades que no han podido ser cubiertas durante este periodo. Y bueno, pues la sequía que podemos denominar económica y social o socioeconómica, pues es el tiempo durante el cual la disponibilidad del agua, en este caso, es menor a su demanda. Aquí depende de los usos del agua en cada región, de la densidad de población de cada sitio y la distribución de los usuarios, para los... sí, bueno, a continuación el doctor Saúl va a continuar con esta parte de cómo identificamos el inicio y final de estos desastres. Bueno, con lo que comentaba Gabriel, cuando se quiere hacer la evaluación de sequías, aquí tenemos un problema importante
porque mientras que otros fenómenos son fácilmente identificables, por ejemplo, cuando hay una inundación, pues el agua, pues, no sé, llega hasta cierto nivel, nos puede causar inundación en nuestras casas, en las ciudades. Cuando hay un deslizamiento, pues evidentemente vemos la masa de tierra desplazándose o generando destrozos. Obviamente en el incendio, pues vemos el incendio como tal. En el caso de las sequías es complicado porque como de por sí tenemos de manera interanual periodos secos, naturalmente secos, entonces es un poco difícil ver la sequía. Por lo tanto, pues vamos a ver que para poder analizar las sequías, pues hay que hacerlo a partir de conocer cuáles son las condiciones normales. Y pues básicamente eso es aplicar estadística, ¿no? Hay que aplicar estadística de un montón de registros para saber cuáles son las condiciones normales de cada sitio en cada periodo y poder analizar cuándo estamos por debajo de esas condiciones normales. Para la caracterización de sequías, si bien son fenómenos asociados a fenómenos globales, pues la verdad es que se analizan de manera muy puntual para cada sitio y la manera de hacerlo, pues, es típicamente a partir del análisis de anomalías. En este caso, para obtener las anomalías, pues tenemos que definir primero cuáles son las condiciones normales de un sitio. Y en este caso muestro el ejemplo de una serie de precipitación mensual. La línea punteada, pues, sería como el promedio mensual de la precipitación que nos daría la pauta de cuál es la condición normal para cada mes. Si está por arriba, bueno, si tenemos un superávit, diríamos que es húmedo. Si está por debajo, pues ahí empezaremos a tener una anomalía negativa. En la gráfica inferior, pues ya vemos ahora sí la gráfica de anomalías, que simplemente a la serie original le restamos el umbral, este valor medio que tenemos, y ya con eso podemos visualizar de mejor manera las anomalías. Las anomalías negativas, pues básicamente nos representan déficits, y los déficits, en este caso, para el caso de las sequías, pues es lo que nos interesa analizar, o sea, qué tantas veces y cuál fue la cantidad de agua, en este caso, que estuvimos por debajo del valor promedio en este caso. Y bueno, también a partir de las anomalías y de los déficits podemos hacer una caracterización y pues de ahí empezar a obtener pues cuál es la duración de una sequía, pues justamente en todo el periodo en el que se mantuvo un déficit o valores de anomalías negativas. Podemos determinar sus intensidades máximas, las magnitudes, o sea, el daño acumulado que generaron. Y pues esto nos permite hacer una caracterización más completa de los impactos, las duraciones que tienen las sequías. También hay que entender que, como comentaba Gabriel, existen distintos tipos de sequías dependiendo cómo lo queremos analizar, desde la meteorológica, o sea, la precipitación, hasta la hidrológica y social ambiental. Las sequías se propagan, o sea, cuando deja de llover, pues eso es lo que normalmente se evalúa en casi todos los monitores de sequías cuando deja de llover, pero la falta de lluvia eventualmente tendrá o afectará al resto de los procesos hidrológicos. Mínimamente, por ejemplo, si deja de llover por mucho tiempo, pues el suelo se seca y pues disminuye la humedad del suelo que es necesaria, por ejemplo, para el desarrollo de la vegetación. Y más a largo plazo, cuando deja de llover por un largo plazo, pues la falta de humedad en el suelo limita la cantidad de agua que se puede percolar e infiltrar a los acuíferos o que se puede descargar a los ríos, ¿no? Entonces, ese efecto se va incrementando y lo que se ha evaluado es que, pues mientras más, digamos, más se propaga la sequía hacia otros procesos, pues sus duraciones aumentan. Entonces, ahí lo que ven en rojito, pues son los valores o los periodos de déficits para cada una de las variables y lo que inició como un déficit más o menos prolongado en precipitación, pues se terminó propagando a la parte subterránea, pues por un tiempo mucho más prolongado, ¿no? Y bueno, una vez que se alcanzan estos estratos más profundos, pues es más difícil revertir los procesos de tal manera que a veces llueve, pero esa lluvia no es suficiente para que se pueda recuperar, por ejemplo, pues, mínimamente el caudal en los ríos o para que se recupere el almacenamiento de agua en acuífero, ¿no? Para eso pueden necesitarse periodos húmedos mucho más extensos que compensen todo el periodo seco que se estuvo observando. Otro tipo de análisis que se hace para caracterizar las sequías, pues es a partir de un índice estandarizado. Si bien los déficits son muy útiles y nos permiten evaluar pues, de manera clara cuánto agua no tenemos con respecto a lo que deberíamos en cierta época del año, lo cierto es que cuando queremos hacer una comparación de las intensidades de sequías en diferentes épocas del año, pues obviamente no es lo mismo 10 milímetros en el periodo húmedo que 10 milímetros en el periodo seco. Entonces,
esa falta o esas diferencias en magnitudes complican que se pueda caracterizar o clasificar las sequías de manera uniforme. Entonces, lo que se puede hacer aquí es optar por un índice estandarizado. El índice estandarizado básicamente lo que hace es que toma los datos de una serie mensual, les aplica una serie de transformaciones para pasar de una distribución. Por ejemplo, tendríamos que analizar mes por mes por separado, analizando, por ejemplo, los agostos. Analizamos estadísticamente los agostos. A todos los datos de agosto le aplicamos una transformación. Los datos los pasamos a una distribución normal estándar y todos los datos originales se estandarizan. La estandarización, pues en este caso permite que ahora toda la serie ronde en los valores de -3 a 3, que son los valores en los que se encuentra una distribución normal estándar. Este índice estandarizado, pues es muy útil porque le quita la escala a los datos y permite pues analizar en función de la ocurrencia de los eventos, qué tan frecuente es que ocurra un evento con esa intensidad, pero ahora pues todas las intensidades están escaladas, ¿no? Al mismo valor. Y de esa manera, pues una vez que tenemos escalados todos los valores, pues podemos clasificarlos de manera más sencilla. Ahora no importa si estamos en el periodo seco o en el periodo húmedo. El índice estandarizado nos permite agrupar o clasificar la sequía según esa intensidad. Y también, pues esto permite que se puedan comparar las intensidades de sequía de sitios lluviosos o sitios húmedos con respecto a sitios secos, ¿no? Entonces, estos son los rangos de clasificación de sequías típicamente utilizados, son los que utiliza, por ejemplo, el monitor de sequías de la Conagua y, bueno, muchos otros monitores de sequía utilizan estos rangos para clasificar qué tan severa fue una sequía en función de este índice estandarizado. Este índice estandarizado se aplica típicamente a datos de precipitación, pero se puede aplicar a otras variables, por ejemplo, a humedad del suelo, ríos, caudal en los ríos, y bueno, todas las variables hidrológicas, en teoría le podríamos aplicar este índice o esta estandarización para poder comparar la intensidad de sequías. Y bueno, existen distintos monitores que se pueden aplicar para aquí, para México, para evaluar los impactos espaciales y temporales de la sequía, partiendo desde el monitor de sequía norteamericano, el monitor de sequía de México, administrado por la CONAGUA y por el Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, también algunos institutos, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tienen sus propios monitores. ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? Bueno, ahí de entrada, pues tanto el monitor de sequía de Norteamérica como bueno, sobre todo el monitor de sequía de México, pues la fuente oficial que utiliza la CONAGUA para gestión de las sequías. Las ventajas adicionales que aporta, por ejemplo, el monitor de sequía del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es que agrega otras variables como la humedad del suelo y algunas otras que nos pueden ayudar para clasificar o analizar sequías asociadas a procesos hidrológicos y analizar estos procesos de propagación de sequías. Entonces, bueno, esos son solamente algunos ejemplos. Hay un montón de monitores adicionales que existen y cada uno, bueno, con sus particularidades, pero la teoría o los valores, los índices que están detrás de cada uno de ellos, pues son bastante similares, ¿no? Bueno, vamos ya propiamente al análisis de efectos de sequía en México. Para esto, pues nos hemos centrado principalmente en el análisis de datos derivados de percepción remota para cubrir de manera continua en el tiempo y el espacio periodos muy extensos. Aquí solamente estamos viendo los mapas de anomalías de precipitación anual del 2003 al 2022. Valores rojos, sobre todo rojos oscuros, indican déficits, o sea, anomalías negativas más grandes, por lo tanto implicaría o estaría asociado a déficits o a sequías más severas. Si podemos ver la imagen, pues los años que se han registrado con mayores déficits van desde el 2005, el 2009, el 2011, sobre todo esta sequía del 2011-2012, que en el 2011 pues un gran porcentaje de México se encontraba con déficit muy, muy grandes. Y de ahí pues que hemos tenido varios consecutivos periodos secos, del 2017 también estuvo un poco seco, 2010, 20, 2022. Entonces, básicamente en los últimos años, sobre todo en la última década, desde el 2011 para acá, pues lo que hemos estado viendo es que los periodos con déficit severos pues se han mantenido, ¿no? Tal vez sobre los periodos húmedos, que periodos húmedos pues casi podríamos hablar del 2015-2019 principalmente en esta última década. Si vemos ya el área afectada por sequías, desde 1990 hasta el 2023, ahí en la gráfica superior podemos ver que
pues ha habido periodos en los que más del 80% del territorio nacional se han encontrado bajo un cierto grado de sequías, siendo la D4 entonces la más severa, la que ocurre o debería de ocurrir en tiempos más prolongados. Lo que vemos es que en las últimas décadas, pues esta sequía excepcional pues ha cubierto más del veintitantos por ciento del territorio nacional, ¿no? Y sobre todo en fechas recientes, pues a partir del 2020, 2022 y 2023, pues han sido años relativamente secos. Si vemos las gráficas del valor promedio del SPI a escala nacional, pues justamente vemos que esos periodos secos en donde pues gran parte del territorio estuvo bajo sequías, pues también está asociado a intensidades bastante importantes, ¿no? O sea, a nivel de México sí que se ha observado que en los últimos años han prevalecido periodos secos con intensidades bastante importantes. Y ya si vemos la gráfica inferior, mientras que las dos de arriba son precipitación, la inferior es almacenamiento de agua terrestre, que esto incluye tanto almacenamiento de agua en el subsuelo como almacenamiento de agua subterránea, almacenamiento en los ríos y bueno, todo el tipo de almacenamiento de agua almacenada en la superficie terrestre y en el subsuelo. Estos son datos derivados de satélite, o sea, no son 100% precisos, pero sí que nos dan un indicio de cuál es la tendencia que está observando en los últimos años, sobre todo pues, derivado de las sequías del 2011, si vemos durante el 2011, 2014 casi, bueno, 2011, 12, 13, pues casi que solo tuvimos anomalías negativas de este almacenamiento de agua terrestre y casi que después del 2019, 2020 para acá pues los periodos de poca lluvia pues han propiciado a que el almacenamiento de agua haya disminuido y hayan prevalecido pues anomalías negativas, ¿no? De este almacenamiento de agua. Lo que nos indica pues es que no se ha logrado recuperar el almacenamiento de agua, incluso a que hemos tenido algunos periodos húmedos, pero estos han sido pues relativamente bajos en comparación con el acumulado de periodos secos. Ya viendo algunos impactos, comparando, por ejemplo, los daños económicos reportados por el CENAPRED y las anomalías de precipitación en México para el periodo del 2000 al 2015, que es lo que tiene reportado el CENAPRED. La línea, pues, es las anomalías de precipitación. La escala de la derecha, pues, es el que indica las anomalías y del lado izquierdo de la gráfica superior son los daños. Entonces, pues podemos ver que justamente estos periodos secos, 2011, pues fue uno probablemente de todo este registro, pues el que más daños económicos generó. Luego lo que vemos es que en algunos casos, pues los efectos de la sequía se propagan económicamente hasta el siguiente año, ¿no? Que disminuyó la producción agrícola, por ejemplo, y pues eso afectó pues a los comercios, ¿no? A la venta de cierto tipo de productos. Ejemplo, por ejemplo, el 2011, 2012, pues fue año más seco que el 2013, pero todavía el 2013 resintió los efectos de las sequías de los años anteriores. Y eso comparado en daños económicos, si lo vemos en daños ambientales, digamos, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de la zona norte, noroeste de México, en la zona del acuífero Palestina y por Coahuila. En el 2011, pues justamente se registró un incendio importante que afectó a la biodiversidad en las zonas altas, en las zonas montañosas. Ahí podemos verlo en la gráfica inferior. La línea azul, pues es el índice estandarizado de precipitación. Y la línea verde de la parte inferior es un índice de vegetación que está relacionado con la cantidad de biomasa. Entonces, mientras más grande es ese índice, más biomasa hay, o sea, hay más vegetación más densa. Mientras más bajo es, pues es menos vegetación o puede incluso llegar a suelo desnudo para valores relativamente bajos, ¿no? Entonces, lo que vemos es ese periodo de sequía, evento de sequía del 2011 fue tan severo que generó un incendio aparentemente de manera natural y pues generó pérdida de biomasa. Y si vemos la gráfica inferior de la línea verde, pues lo que vemos es que la biomasa, bueno, la vegetación de manera natural se recupera, pero le cuesta, tarda años en volver a recuperarse y en obtener valores de biomasa comparados con los de los años anteriores, ¿no? Entonces, esos son efectos, digamos, ambientales que se pueden tener cuando tenemos periodos secos tan prolongados, ¿no? En los últimos años, 2020, 2021, pues también se ve una pérdida importante de biomasa por la falta de precipitación. Ya viendo de las tendencias que se han observado con datos satelitales para México, llama la atención pues que tanto la precipitación como el almacenamiento de agua terrestre
presentan tendencias negativas en gran porción de México. En el caso de la precipitación, llama la atención que las zonas altas presentan tendencia negativa hacia la precipitación, o sea que se está observando, bueno, de manera indirecta con satélites que está habiendo menos precipitación. Las zonas altas pues representan zonas de recarga para varios acuíferos regionales, entonces es algo a tomar en consideración. Y mientras que el almacenamiento terrestre de agua, que les digo es esta cantidad de agua almacenada en el subsuelo, en los acuíferos, en los ríos y demás, pues de manera general va en descenso en casi todo el país y bueno, es congruente con la gráfica que habíamos mostrado anteriormente, la serie temporal. Eso quiere decir que de manera general, si bien en algunos casos la precipitación ha recuperado la sequía meteorológica, o sea, nos hemos recuperado de la sequía meteorológica, los efectos de las otras sequías, pues sí que pueden seguir extendiéndose hasta los últimos años. Y en el caso de la temperatura, también llama la atención que hay tendencia positiva, o sea, a incrementarse la temperatura. Son datos de varios, de 30 años de registro, entonces si bien son muy pocos para poder asumir que es efecto cambio climático, pues sí que en estos años pues ha prevalecido un aumento de temperaturas que pues, por un lado está asociado a mayores cantidades de evapotranspiración, pérdida de agua en la superficie, en el subsuelo y pues incluso tal vez demanda de agua. En el caso del almacenamiento de agua subterránea, vemos zonas en las cuales la tendencia es muy fuerte, incluso no se explica por variabilidad climática, o sea, hay zonas en las que la precipitación no cambia tanto, pero el almacenamiento de agua terrestre sí. Y eso de entrada, pues también está asociado a actividades humanas, ¿no? Si bien el clima, pues es el primer factor que induce al déficit. Se ha demostrado que las actividades humanas incrementan o influyen en estos déficits y prolongan los efectos que nos pueden generar, en este caso, la sequía, ¿no? A Gabriel hace rato comentó de que no hay que confundir sequías con escasez. Bueno, de todas maneras se puede combinar los efectos de la sequía con efectos de escasez y pues eso magnifica tanto los efectos de la sequía como los de escasez, ¿no? Y se agrava todo. En el caso por ejemplo, de la zona central, en la faja, en el eje neovolcánico, lo que vemos es que es una zona donde se extrae muchísima agua para agricultura y pues eso está relacionado de alguna manera con las tendencias negativas tan marcadas que habíamos visto en el almacenamiento de agua terrestre en ese sitio, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo que aunque haya suficiente agua o haya más agua en ese sitio con respecto a otras regiones, pues las demandas de agua son tantas que no da abasto para que el sistema se pueda recuperar de manera natural. Y del lado derecho, pues el mapa muestra los incrementos de las áreas de cultivo del 2020 con respecto al 2010. Y lo que vemos es que en muchas zonas, sobre todo el norte, noreste e incluso el sur de México, las áreas de cultivo pues casi que se han duplicado, o sea, es un 100% de incremento en algunos sitios. Eso quiere decir pues que tanto consumimos más agua para actividades humanas, para la población, pero también la agricultura pues ha aumentado su consumo en la última década, ¿no? Y esto pues agravado por condiciones naturales de sequía, que como ya vimos han prevalecido condiciones secas esta última década. Bueno, después de esta este, información que se ha recopilado a lo largo de los años, pues existen ciertas estrategias de adaptación ante las sequías. Digamos que esto es de manera general y que pues en muchas partes del mundo estas estrategias se están aplicando. Y para empezar, pues el uso eficiente del agua en los hogares, no nada más en los hogares, en la agricultura. Ya vimos cómo creció la frontera agrícola, en la ganadería, en la industria, y también el aumento de la infraestructura hidráulica para almacenamiento de agua y su posterior conducción con la idea de disminuir la demanda e incrementar la oferta. Esto pues quiere decir que en época de lluvias, pues de alguna manera podríamos utilizar menos el agua subterránea, podríamos inclusive almacenar el agua superficial y que nos durara un cierto periodo de tiempo cuando la precipitación pues disminuya. Y obviamente, pues el reordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, pues deben de estar muy acorde con estas estrategias. Pues si lo que se trata, lo que se debería de tratar es buscar mejorar el nivel y calidad de vida de la población, no solo urbana, sino también rural,
principalmente con la ubicación de estas en zonas que no atenten con la preservación ecológica, que no estén en riesgo y sobre todo que no alteren las actividades económicas. Es muy importante, y digo, nos los acaba de mostrar el doctor Saúl, pues los estudios, ¿no? Los estudios del comportamiento de las sequías, sobre todo porque nos van a ayudar a disminuir sus efectos negativos. Y esto pues debe ser a través de políticas públicas adecuadas del uso del agua antes y durante los periodos de sequía. Entonces, pues los efectos de una sequía, como ya vimos, se perciben no nada más en el aspecto económico y social, principalmente con la pérdida de cosechas, de muerte de animales, disminución en la producción industrial, entre otras. Y esto pues ocasiona la reducción del poder adquisitivo de la población y por consiguiente pues una disminución en su nivel de vida. Y como posibles daños secundarios también se encuentran pues, los incendios forestales, la aceleración de la erosión en los suelos y múltiples efectos, ¿no? Entonces, como dijimos, la construcción y obras de ingeniería a través de presas, tanques de almacenamiento, sistemas de abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual, perforación de pozos, canales revestidos y sistemas de irrigación. Todo esto nos ayudan a controlar, almacenar, a extraer y distribuir el agua con la finalidad de pues, optimizar su uso, sobre todo pues, en las épocas de sequía, ¿no? También deben de existir medidas institucionales, sobre todo pues, los que se dedican al manejo, a la administración, en este caso del agua, este, que aplican acciones que se adopten antes y durante las sequías para disminuir sus efectos negativos y se refieren principalmente a la reglamentación sobre el uso del agua. Dentro de estas medidas, pues existen las medidas reactivas. Estas medidas, pues se adoptan durante el evento de sequía. Y aquí es muy importante la participación de la comunidad, porque no vemos que las sequías no ocurren en todos sitios, sino más bien por regiones. Y en este caso, pues la comunidad juega un papel muy importante. Disminuyen, limitan la dotación de agua a la población, a la agricultura, implantan programas de emergencia que ayuden a los agricultores y ganaderos. Hay una redistribución y priorización del uso y consumo del agua para los diferentes usos, pero sin el apoyo y el consentimiento de la población, de la comunidad, pues muy difícilmente se puede llevar a cabo estas medidas. Y también existen medidas preventivas, son las que se implementan antes de que suceda una sequía como pues el crear una cultura en la población para el cuidado del agua, la tecnificación en el riego para reducir la cantidad de agua en la agricultura, programas de supervisión continua en las industrias para que no viertan desechos a los ríos y cuidar que estos no contaminen, entre otras medidas preventivas, ¿no? Sin embargo, pues para llevar a cabo con éxito todas estas acciones que se pueden llegar a implementar, pues es necesario el trabajo conjunto entre los diferentes sectores económicos, ¿no? El sector agrícola, el ganadero, el industrial, en conjunto con los tres sectores de gobierno, con los centros de investigación, las autoridades del agua y pues la población en general, ¿no? Y como vieron ustedes ahí en las gráficas que nos mostró el doctor Saúl, pues hubo un periodo de sequía muy marcado entre los años 2010 y 2012 en México. Y a partir de esta sequía, pues se formuló una política pública nacional que se le llamó el Programa Nacional contra la Sequía, el PRONACOSE. Y pues constituye las bases para mejorar la gestión frente a las sequías con estrategias adecuadas. Este programa, como ven aquí, conjunta varios anexos que empezaron a ser vigentes desde el 2022 y aquí hay unas ligas donde se pueden consultar cada uno de ellos. La finalidad o el fundamento de este PRONACOSE, pues es buscar atender de manera integral el fenómeno de la sequía, integrando la identificación, la implementación de acciones para tomar decisiones oportunas, para la prevención y mitigación, conformado con las autoridades locales, los programas y las acciones para atender condiciones particulares en cada sitio, en cada región y cada usuario del agua en nuestro país. Hay una gran variedad bueno, de acuerdos, sin embargo, pues muchos de ellos no han continuado, sobre todo,
con la medición, ¿no? Que es muy importante para poder, como ya vimos con el doctor Saúl, pues entender una sequía y pues yo supongo que mucho de esta falta de seguimiento es pues por falta de recursos, ¿no? No se generan los recursos suficientes para continuar con sobre todo con el monitoreo de todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, pues esta política pública pues tiene, como vimos, un enfoque preventivo y una adaptación paulatina, pero sistemática, ¿no? Ante la sequía. Y en este caso en particular, bueno, pues hay que tener en cuenta que implica que el ámbito local sea el primero en atender este fenómeno. Para eso, pues se necesita contar con las capacidades de acciones necesarias en materia de monitoreo y difusión de la información, pero también en la evaluación de vulnerabilidad como base para desarrollar los programas tanto de adaptación como mitigación. Algo muy importante de este programa, pues, es la descentralización, ya que estos fenómenos pues tienen particularidades regionales que hacen su atención desde un ámbito local, ¿no? La gobernanza también es muy importante que tome en cuenta esta política pública, que son la manera en que las acciones de prevención y adaptación continúen con las administraciones gubernamentales federales, estatales y municipales, el involucramiento a actores económicos, sociales, ciudadanos y gubernamentales, universidades locales y sobre todo pues con la participación de los usuarios, ¿no? A través de programas muy específicos. Pero para esto pues debe de haber una cierta capacitación, sobre todo para el manejo de los conceptos, como acabamos de ver sobre sequía, el conocimiento de expertos, pueden ser nacionales o internacionales, para fortalecer las soluciones a las necesidades que se detectan durante el proceso de desarrollo de los programas, ya sea de medidas preventivas y mitigación de las sequías. Y bueno, pues como lo acabamos de ver, ¿no? La investigación sobre el fenómeno natural mismo, ¿no? Y esto pues nos lleva a tener ciertas medidas alternativas que puedan usarse para mejorar las alertas tempranas, la evaluación de las medidas implementadas, su costo-beneficio, la atención al fenómeno en las actualizaciones de los programas y pues obviamente la implementación de esta política pública en general. Obviamente pues las investigaciones sobre la sequía pues debe considerar los escenarios de cambio climático y con eso pues dirigir los ajustes de la política de acuerdo a los resultados que se vayan generando. Debe ser gradual y sobre todo que se debe de evaluar continuamente. Creo que esto es lo que nos hace mucha falta en nuestro país. Este, la, bueno, la elaboración, la implementación de los programas, pero también debemos de continuamente estarlos evaluando, de tal manera que veamos el éxito que está teniendo el programa o si no, pues volvernos a replantear, ¿no? Y creo que es esto que nos hace mucha falta en nuestro país, esto de la evaluación. Y finalmente, pues esto no se puede llevar a cabo sin una coordinación, ¿no? Una coordinación institucional. El articular y el alinear los programas de las instituciones federales a las políticas preventivas que sean apoyadas por comisiones ante sequías, grupos de trabajo. Todo esto pues nos permitiría actuar de forma coordinada, enfocada y transversal, sobre todo en la administración federal, pero al mismo tiempo definir las acciones propuestas por los actores locales, ya sea a nivel de región o a nivel de cuenca. Y todo esto pues nos lleva a la reducción de la vulnerabilidad que estamos identificando y en los daños a grupos más vulnerables. Esta política, bueno, a partir del 25 de enero del 2012, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de las sequías en las entidades federativas más afectadas, en donde se establece la coordinación entre la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y la financiera rural. Y para esta fecha,
que ya han tenido algunos cambios, bueno, para que se desarrollen conjuntamente acciones de mitigación ante sequía. En este año, el presupuesto federal asignado para estas acciones fue alrededor de 37.000 millones de pesos. Pero, pues no tenemos la certeza de que esto continúe, de que sigan este presupuesto y sobre todo, pues que se continúe con el monitoreo de estos efectos, ¿no? Que pueden llegar a tener las sequías. Y bueno, pues para terminar, vamos a darles unas ciertas conclusiones. El doctor Saúl va a comentar algunas de ellas, por favor. Sí, si le puedes dar siguiente, Gabriel, para que aparezcan. Bueno, partiendo de los impactos y del análisis que se ha hecho, pues hemos visto que en la última década se han presentado sequías, déficits con mayor frecuencia, intensidad y duración en México. Se vio también que del análisis espacial y temporal, pues existen tendencias negativas en la precipitación y el almacenamiento de agua en general, mientras que la temperatura para este periodo como de 30 años, pues ha ido en aumento, ¿no? Algunos menos de 1 grado, pero bueno, es un incremento pues ya importante. De las tendencias, sobre todo en la parte del almacenamiento de agua, que está asociado a humedad del suelo, almacenamiento de agua en los acuíferos y demás, vimos o se observaron tendencias negativas más pronunciadas que no se explican del todo con la climatología, pero por lo que se ve es que esos sitios con esas tendencias tan marcadas, pues también están influenciados por las actividades humanas, principalmente por la extracción de agua y por el incremento de las zonas agrícolas. Bien, entonces, pues también, como una conclusión, que el agua en un futuro próximo, pues será un recurso de poder que podría llevar a inclusive a disputas internacionales y nacionales por poseerla. Sin embargo, pues no, pues a través del estudio, la comprensión y sobre todo las acciones para afrontar las sequías son esenciales para su combate y mitigación. Esto debe ser un objetivo común y el trabajo conjunto de todos los sectores de una sociedad, y esa va a ser la clave para el éxito. Y principalmente, pues lo que se necesita es el apoyo de las autoridades. Las medidas de control de sequías son el aumentar la oferta de agua. Puede ser a través de mayor infraestructura hidráulica, reducir la demanda para sus diferentes usos. El reordenamiento territorial de la población es otra medida de mitigación contra las sequías. La extracción de agua para suministro a la población se encuentra cercana a los límites de una explotación intensiva en muchos de los acuíferos de nuestro país, generando problemas de disponibilidad de agua subterránea, sobre todo en aquellos sitios donde el agua superficial es escasa. Se hace estos problemas cada vez mayores con la profundización, por ejemplo, de las perforaciones, y esto pues genera hundimientos, diferenciales, agrietamientos. Las corrientes superficiales están en su mayoría contaminadas y requieren de procesos de tratamiento para ser utilizadas y así aumentar la oferta de agua de buena calidad. Y bueno, pues se le da seguimiento a las sequías en cuanto a su ubicación y etapas, aunque pues no todo está actualizado, pues a través de estas páginas, ¿no? A través de la página de la Conagua y del Pronacoce. Y bueno, pues con esto agradecerle su atención y bueno, pues quedamos pendientes para cualquier consulta y aquí están nuestros direcciones de correo para pues cualquier situación que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gabriel Salinas y al doctor Saúl Arciniega. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece su participación en este módulo. Voy a permitirme leerlas. Jorge Luis Granados Alcaraz pregunta, ¿se ha visto si el fenómeno del calentamiento global ha incrementado las sequías? ¿Qué puede ocurrir si esa fuera la tendencia? Pues de lo que se ha analizado ahorita, pues sí se ha visto como una tendencia en los últimos años a que se incremente ligeramente la temperatura. Hemos visto es que en algunos, incluso en algunas modelaciones que se han realizado, la temperatura puede llegar a impactar en el incremento de la evapotranspiración, es decir, que aunque tengamos la misma cantidad de agua, si aumenta la temperatura se evapora más y al final la disponibilidad de agua disminuye, ¿no? Entonces, en algunos sitios que hemos hecho algunas evaluaciones, los años, digamos, más críticos
no son exactamente los que tienen menos precipitación, sino los que tienen poca precipitación y incremento de temperatura, ¿no? Que eso a la par pues disminuye la disponibilidad. Si esa fuera la tendencia, pues ojalá que no sea la tendencia a largo plazo y que en algún momento se recupere de alguna manera, pero sí que si esa fuera la tendencia, pues sería preocupante porque estaríamos tendiendo hacia la aridez o hacia la desertificación, ¿no? Y ahí son condiciones permanentes. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Daniel Granados Marmolejo. ¿Se cuenta con estudios con afectaciones por ANP, daños provocados por la sequía? Estudios generales yo no he visto, a lo mejor hay estudios puntuales que habría que revisar, pero bueno, nos podemos llevar la tarea ahí de que con algunos estudiantes evaluar justamente los impactos de las sequías, específicamente en áreas naturales protegidas. Ahí sería interesante ver la respuesta de las condiciones normales, naturales, perdón, porque lo más seguro es que las áreas naturales protegidas todavía tengan el efecto de los últimos años de sequía, ¿no? Como todavía este año pues es bastante seco, los dos anteriores fueron bastante secos, seguramente se va a ver un impacto importante en la biomasa en esos sitios. Gracias, doctor. Dice María del Carmen Hernández, felicitaciones, excelente disertación. Mil gracias. Carlos Indrobo Cuenca, muchas gracias, gran sesión de hoy. Saludos desde Ecuador. Tenemos una pregunta del Facebook. Catalina González nos pregunta, gracias por esta presentación. ¿Qué previsión se tiene para este año 2025 con base en los datos que ustedes han trabajado? Bueno, de entrada, hacer pronósticos a largo plazo no es tan sencillo, o sea, ni los de corto plazo son tan confiables. Todavía incluso en la investigación se trata de hacer pronósticos de efectos de sequías o de ocurrencias de sequías a 2, 3 meses, y mientras más largo es el plazo, más error hay en esas estimaciones. Asegurar que algo va a pasar al año siguiente, pues sería complicado, ¿no? De todas maneras, pues se supone, o sea, en teoría, las sequías son recurrentes, o sea, que hay periodos secos y luego periodos húmedos. Ya estamos saliendo, hemos tenido un periodo seco, se esperaría que en algún momento hubiera un periodo húmedo que compensara de alguna manera, pero pues ahí habría que esperar, ¿no? Con algunos análisis, que de hecho son datos que van a ver en el fascículo de sequías que lleva el mismo nombre, ahí metiendo datos de los pronósticos o escenarios climáticos, perdón. Si bien difícil tomar como preciso esos escenarios, pues lo que se ha hecho, lo que hemos visto es que indudablemente en el futuro seguirá habiendo sequías, porque son procesos naturales que se repiten, y pues seguirá habiendo sequías severas, ¿no? Lo importante pues ahí va a ser estar un poco prevenidos. Gracias, doctor. ¿Les gustaría cerrar con alguna reflexión acerca de este fenómeno, ingeniero, doctor Saúl? Bueno, sí, yo nada más como reflexión final, bueno, pues como vimos siempre las medidas preventivas son pues mucho mejor adoptarlas. Sin embargo, pues muchas veces la falta de información, la falta de continuidad generan que exista cierta incertidumbre, como lo acaba de comentar el doctor Saúl. Y esto pues nos lleva a que esas medidas preventivas pues no del todo se apliquen, sino que más bien ya sean medidas reactivas, ¿no? O sea, ya que tenemos digamos, el problema encima o enfrente. Y pues, y que todo esto que se lleve a cabo a través de políticas públicas, pues como vimos, pues no nada más se trata de las autoridades, ¿no? Sino que son actividades que tenemos que hacer en conjunto, prácticamente toda la población, cualquier tipo de usuario, cualquier institución, pero siempre pues la autoridad es la que marca la pauta, pero si alguna de estas falla o no, del todo no participa, pues difícilmente se van a poder llevar a cabo estas actividades. Sí, y por mi parte, nada más decir que, bueno, los análisis que se han hecho son periodos de unos 30, 40 años. Para evaluar con detalle cambio climático, pues sí que se necesitan periodos más extensos. Lo que sí es que, bueno, indudablemente la última década ha sido bastante seca, por lo tanto, pues sí hay que tener consideraciones en cuanto a cómo se usa el agua, cómo se ahorra el agua, porque si bien no podemos evitar que ocurran las sequías, pues sí podemos mitigar los efectos de las sequías, ¿no? Eso ya es más cuestiones de gestión y pues desde aplicaciones o gestión pública como también la participación ciudadana
pues hacer uso eficiente del agua que tenemos para que dure más tiempo hasta que haya un periodo de recuperación. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias por esta charla a ambos.